No, bueno, he tratado de reflexionar y de hacer un llamado a los distintos niveles del Estado y de la política y las instituciones intermedias, porque creo que el camino obviamente pasa por asumir este problema como un problema complejo y pasa por tratar de sacarlo de la agenda electoral para tratar de definir un plan perdurable a largo plazo. Creo que hay voluntad política en ese sentido. La militarización está prohibida, no se puede implementar salvo que se deroguen las leyes. Fueron 3 leyes que fueron producto de un consenso multipartidario. Son 3 leyes pilares de la democracia argentina: la ley de defensa nacional, la de seguridad y la de inteligencia. Y bueno, las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en casos de catástrofes naturales, previo convocatoria de un comité de crisis, o en casos en que se vean obviamente ellas mismas comprometidas. De modo que, de cualquier forma, fue solamente una eventual advertencia, porque estamos viendo momentos muy difíciles. Hasta se ha escuchado desde algún sector del Poder Judicial replantear la necesidad de la discusión de la pena de muerte, lo cual es imposible porque implicaría la necesidad de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando uno llega a estos niveles de discusión, hay que tratar de bajar un cambio, de pisar sobre la tierra y de no confundirnos. Por eso hice mucho eje en la desigualdad social, porque creo que allí está la base del problema, y un mundo desigual que necesita acortar las distancias sociales y que obviamente también requiere de un abordaje puntual en materia de seguridad, de un abordaje multiagencial en el territorio, con el Estado nacional, provincial, municipal, y también con sus principales actores de política criminal, que son la policía, los fiscales y la cárcel. Pero bueno, como ustedes ven, un menú bastante amplio en donde se necesita que la política asuma la necesidad de discutir reformas. Sí, nosotros hoy este año celebramos 40 años de una historia muy triste, ¿no? Y muy negra para la Argentina. Y en estos 40 años, lamentablemente, la democracia ha dejado muchas deudas pendientes. Y tanto el judicial como la política atraviesan una crisis incluso de representación, una crisis de confianza. Y creo que tienen que incorporar esas deudas pendientes como parte de una agenda de trabajo. Yo decía que precisamente a nivel federal, muchos de los problemas institucionales no son más ni menos que tratar de cumplir con la Constitución del 94, que delegó al Congreso de la Nación regular distintas instituciones como el Consejo de la Magistratura, como un Ministerio Público Fiscal autónomo, etc. Y bueno, me da la impresión de que esperemos que la política y los otros poderes nos hagamos cargos y podamos caminar hacia esa transformación. ¿Le pidió? Con el sufrimiento y el dolor de los rosarinos no se pelean votos. Sería una degradación de la política, y la política es algo excelso, es una herramienta de transformación de la realidad. Yo no digo que este tema no se discuta, obviamente estamos en un momento electoral, que se discuta con seriedad, con altura y con propuestas, y en la medida de lo posible que se discuta procurando consensos. Lo que no puede hacerse es marketingizar o banalizar el sufrimiento de la gente, y mucho menos utilizarlo para réditos electorales. Cuando dijo justamente que la lucha no está perdida, que en Rosario la lucha no está perdida, ¿se refería también a las palabras justamente del ministro de Seguridad de la Nación, que dijo en su momento que habían ganado los narcos? Yo no voy a interpretar lo que dijo el ministro de Seguridad de la Nación. Yo dije que la complejidad del gobierno de la seguridad en Rosario todavía puede resolverse. No hay ninguna duda que el problema de la droga es un problema mucho más estructural, porque detrás de la droga hay un negocio internacional, y cuando el mercado está detrás de un delito es muy difícil resolverlo con una ley penal. De hecho, han sido muchos los presidentes de distintas naciones del mundo que han sostenido que la famosa guerra contra las drogas se había perdido, y que seguir intentando en ese tipo de soluciones de reducir el problema a un problema del sistema punitivo o militar implicaban repetir el fracaso que demuestra la historia, y implicaba no ver verdaderamente la posibilidad de otras soluciones.
pero en Rosario nada está perdido porque los rosarinos somos un pueblo de trabajo, somos una ciudad de trabajadores, de gente de mucho esfuerzo, de gente muy honesta, y todos y todas, la política, los poderes públicos, obviamente frente a esta crisis extrema vamos a reaccionar y vamos a tratar de enderezar las políticas para resolver este problema. La Fiscalía es una estructura muy grande que obviamente necesita de controles. Yo hice una referencia puntual a la Agencia de Criminalidad Organizada porque ustedes saben los casos que les ha tocado llevar adelante y verdaderamente no cualquiera está en condiciones de poder o por lo menos de asumir, digamos, los riesgos que ese tipo de investigaciones y este tipo de enjuiciamiento, que es estar cara a cara frente a los imputados, significa. Y por eso mi reconocimiento, porque creo que hay gente con mucho compromiso, que hay gente con mucha formación, que hay gente con mucho valor y además que han mostrado muchos resultados. Se está realizando el proceso de elección de fiscales. ¿Qué consideraciones puede hacer al respecto, teniendo en cuenta los antecedentes que hay con respecto a lo que pasó con el fiscal regional, Patricio Starr? Yo creo que hay que repensar el sistema de selección. El Ministerio Público Fiscal, igual que la Defensa, son instituciones claves. Fundamentalmente el Ministerio Público Fiscal es un actor clave de política criminal y por lo tanto, si bien los fiscales hoy tienen mucho poder, es necesario pensar mecanismos de control. Me da la impresión de que hay que tratar de recomponer o de revisar el decreto que establece el sistema de selección del fiscal general y de los fiscales regionales. No hay ninguna posibilidad de que la selección de los fiscales no se haga a través de un jurado que tenga acreditados, sobrados antecedentes y experticia precisamente en lo que es la estructura de un Ministerio Público Fiscal, las funciones de un fiscal general y las de un fiscal regional. Y en ese sentido creo que el sistema de selección hoy no garantiza ese estándar. De modo que, bueno, yo respeto el margen de discrecionalidad política, creo que la política tiene que tener un margen de conveniencia, de mérito político como para poder elegir dentro de una terna y espero que ya terminado este proceso, bueno, se haga la elección más correcta y se pueda someter a discusión la posibilidad de volver a discutir los mecanismos de selección. La noticia que tuve hoy es que el Procurador de la Nación ha dictaminado por una razón técnica, ha propuesto a la Corte Nacional la anulación de la sentencia de la Corte Provincial. Si eventualmente la Corte Nacional tomara el dictamen del Procurador y anulara la sentencia de la Corte, el caso bajará a la Corte Provincial, que deberá integrarse con camaristas, porque nosotros no podemos ya actuar en una sentencia anulada. Pero hay que esperar el fallo de la Corte Nacional.